Entonces, si nos ubicamos en el capítulo 13, vamos a leer el primer capítulo, el primer pasaje que es Jesús les lava los pies a sus discípulos, que es del 1 al 17. Entonces vamos a leerlo, hoy vamos a descubrir qué mensaje tiene Juan 13, qué significado tiene, como lo hemos hecho en los otros anteriores estudios, qué significado tiene, cómo aplicarlo a mi vida. Y son 9 perlitas donde cada uno es un capítulo y vamos a ver lo que el Señor nos enseña en cada uno. Entonces, aquí está Juan 13, si alguien la quiere leer, Bueno, está todo. leamos. Dice, Jesús les lava los pies a sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía que, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén. Bueno, buenas noches, Luz Estela y Patricia, bienvenida. Diga buenas tardes, Luz Estela. Qué pena, porque siempre me gusta estar temprano, pero pues hoy llegué un poquito tarde, entonces me excuso por eso. Dios me las bendiga. Gracias, Hola, Estela. Estelita y hola, Pati. Tiempo sin Patricia, vernos. Hola a todas allá, bendiciones. bendiciones, ¿Cómo bienvenida. están? Tan Bueno, linda. qué les dice esto de Jesús les lava los pies a sus discípulos? Que el Señor vino a servir y nos dio ejemplo para hacer lo mismo, ser humildes, Ujú, sí. aunque no todos estén limpios, Ujú, porque había uno que lo iba a traicionar y aún así el Señor vino sabiendo que era el traidor, le lavó los pies también, no discriminó. Él cumplió siendo recto. sí, sí. ¿Quién más quiere opinar? El Señor nos muestra la humildad, ¿cierto? Porque de verdad que enjuagarle los pies es un regalo muy grande del Señor, de, no de humillación, sino como de reverencia, ¿no? Me parece a mí como tan De lindo. servicio, ¿eh? El servicio, sí, sí. Sí. Sí, Carolina, ahí lo que yo no entiendo es cuando le preguntan, porque también me bañan los pies y todo el cuerpo.
Ajá, sí, eso lo vamos a ver. Porque era solamente los pies. El cuerpo ya lo tenían limpio, dice el Señor. Venga, Samuel. No necesita lavarse sino los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, Él nos baña, Él nos limpia. Entonces, Jesús, sabiendo, empezando por el capítulo, una de los mensajes del 1 al 5 que me llama a mí la atención acá es que Él se levantó, cogió Toalla. la toalla, se la puso en la cintura. Fue Ujú. cuando sabía que ya era el tiempo de morir. Muestra ese amor hasta el final porque dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús, ahí en el versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. O sea, él ya sabía que era el tiempo que iba a morir. Entonces se levanta, se quita el manto y lava los pies a sus discípulos. Entonces, ese significado que es, Jesús nos enseña que el amor verdadero se demuestra con esa humildad de arrodillarse y limpiar los pies sucios, polvorientos. eh, es el grado más grande de humildad, ¿no? Humildad, Ujú. es la humildad completa. Y sabiendo que lo iban a Mm. traicionar, sabiendo quién lo iba a traicionar. Sin embargo, en qué silencio, en qué actitud tan humilde, tan enseñándonos el verdadero amor. Entonces, nosotras como mujeres cristianas, ese debe ser nuestro servicio, con humildad, incluso cuando no se nos reconozca o cuando haya dolor, cuando sabemos que alguien nos está hiriendo o cuando sabemos que alguien nos está traicionando, cuando sabemos es mejor dar Que recibir. que recibir y dar no esperando recibir nada a cambio, sino servir a otros no nos hace menos, pero nos hace más parecidas a Cristo. Y sabiendo que como hijas de Dios, el hecho de dar, nosotras estamos representando el reino de Dios y no estamos esperando nada, nada de la otra persona, simplemente el dar. Y aquí en Juan 13, 6, 11, que es lo que me preguntaba Patricia, cuando Pedro le dice que por qué él no le lava todo el cuerpo, Pedro no entiende por qué Jesús quiere lavarle solamente los pies. Y Jesús dice que si no lo deja, no tendrá parte con él. O sea, nosotros ya estamos con Cristo. Necesitamos dejar que Jesús nos limpie de la cabeza a los pies. Él nos dice cuando somos nuevas criaturas que Él nos cambia el corazón y nos hace un corazón nuevo, que nos quita la vestidura vieja y nos da una vestidura nueva, que no son retazos, sino que son nuevos. Entonces, no podemos nosotros seguir a Cristo si no aceptamos esa obra redentora y esa limpieza, esa corrección, porque eso, la limpieza es una corrección también. Que en la medida que nosotros vamos creciendo con Cristo, vamos viendo cómo el Señor va moldeando nuestro corazón, un corazón que ya es nuevo, pero que muchas veces nosotros dejamos que ese corazón estén todavía tradiciones, costumbres, hábitos, y eso es lo que el Señor quiere limpiar, eso es lo que el Señor quiere que nosotros no tengamos. Él nos quiere a su imagen y semejanza, Él quiere que nosotros tengamos un corazón completamente hecho a Él, a su forma, a su diseño. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que dejarnos
y dejarnos lavar. ¿Qué nos falta a nosotras? ¿Qué área todavía no le hemos entregado al Señor que necesita limpiarse? Entonces debemos permitir que Dios nos lave, nos limpie, nos transforme, aunque no entendamos todo, porque a veces nosotros decimos, no, yo ya estoy bien, yo ya me siento bien, yo ya me siento libre, ya. Y sin embargo, hay muchas cositas, muchos detalles en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestras emociones, en nuestras actitudes que todavía no se parecen a la de Cristo, que es nuestra meta. Nuestra meta es el carácter de Cristo. Por eso, entre más dependamos de Él, más nos parecemos a Él porque lo estamos imitando, lo estamos siguiendo. Entre más lo conozcamos, más queremos hacer lo que Él hace. Es así, es nuestro modelo de imitación. Pero hay cosas que Él hace que a nosotras nos cuesta trabajo hacer, o cosas que Él es que a nosotros nos cuesta trabajo ser. Entonces, es ahí donde decimos, Señor, límpiame, lávame lo que tengas que lavar, saca lo que tengas que sacar, aunque me duela. Y el aunque me duela, y aunque me duela es que a veces pensamos que no es algo muy duro y a veces son cosas difíciles, cosas duras, que después nos damos cuenta que tuvimos que pasar para haber sido cambiadas, para haber sido mejores, porque de lo contrario hubiéramos quedado así y Dios no quiere dejarnos así. Cada vez Él está trabajando con nosotros, Él no deja de trabajar en nuestro corazón y todos los días Él está haciendo algo para que nosotros soltemos. En la medida que nosotros soltemos y permitamos que nos limpie, es más fácil que poner resistencia o ponernos rebeldes o desobedientes o no quiero hacerlo, sino cada vez que vemos que el amor de Dios es tan grande y no lo tenemos sino a Él y vivimos para Él y por Él y dependemos completamente de Él, la vida fluye más, la vida puede ser igual de complicada o difícil, pero con Él es diferente, es más tranquila, más en paz, más sabiendo que lo que Él está haciendo en mi corazón es para mi bien. Entonces, ¿qué más, qué más les dice esto? Aquí hay algo que en el del 12 al 17, que es ya cuando terminó de lavarle los pies y se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Esa es la pregunta. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que los envió. ¿Entienden esto? Son dos preguntas claves que hace el Señor ahí. ¿Qué opinan? Sí. Pues el ejemplo que él da es súper claro sobre ¿cierto? Pues, el servir con mansedumbre, con humildad, ¿sí? Y pues que él, así como él lo hizo, él espera que nosotros lo hagamos los unos con los otros. Entonces, no es que por cierto que a veces nos ponemos como en una posición en que yo no hago esto, ¿cierto? O que esto no me gusta, porque a veces sí, a veces no, ¿cierto? Nos pasa eso, que hay cosas que no nos gustan mucho, pero el Señor nos dejó ese ejemplo, ¿no? O sea, no importa que te incomodes, no importa que no sea algo de tu agrado. Y también yo relaciono esto con el levantarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, porque en nuestro diario caminar nos ensuciamos. Ujú.
Entonces necesitamos, porque no estamos exentos de equivocarnos, de fallar, y siempre necesitamos ese apoyo de los otros, ¿cierto? Pues, del resto del cuerpo de Cristo, ¿no? Para que podamos seguir Am- creciendo y avanzando. Qué Amén. lindo, sí. Sí. Nosotros estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Somos una fiel representación de Él con nuestro actuar, con nuestro sentir, con nuestro ejemplo, porque nos van a tocar muchas pruebas y vamos a tener que pasar por muchas dificultades, tanto nosotros como evangelizadores, como las personas a las cuales nosotros, el Señor nos coloca en el camino para poderlas ayudar, porque no quiere decir que porque nosotros estemos llevando el mensaje, estemos exentos, como dice Rocío, de que de pronto nos toquen situaciones así. Entonces, lo que no, tenemos que hacer es pensar que Jesús tuvo esa humildad, ese amor y nos ha dado todo, nos ha enseñado todo y nos dice algo muy importante. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Es una orden, es algo que él no nos está diciendo es que usted lo quiere hacer, no es que lo tengo que hacer. Si yo veo que el Señor quiere que nosotros le hablemos a alguien, le llevemos el mensaje, le compartamos de la vida de Jesús, y que nosotros sepamos que Él es el que nos da ese amor por los demás, esa entrega por los demás, así como Jesús entregó su corazón. Entonces, ese es un ejemplo muy lindo. A mí me parece, yo siempre eh, me pongo y miro la palabra y digo, Señor, tú no nos estás diciendo si lo queremos hacer. En todas partes Él nos dice, hazlo. Por ejemplo, cuando dice, estén siempre alegres, Filipenses 4:4, no es, es que usted quiere estar alegre, no es que tiene que estar. Son órdenes las cuales el Señor nos da en todo nuestro caminar. Háganlo, díganlo. Eh, cada instante Él nos está hablando en la palabra. Entonces eso nos ayuda para que nosotros también aprendamos y también lleguemos a parecernos, a llegar a la estatura de Jesús y poder ser ese reflejo del amor de Él. Amén. Sí. Em, Aquí veía yo el liderazgo del Señor, ¿no? Así. Dice, les he puesto esto de ejemplo y es Uh-huh. el verdadero líder, no es el que manda a hacer las cosas, sino miren, yo lo estoy haciendo y Hágalo, repitan, háganlo, hágalo. imítenme a mí, yo lo estoy haciendo. Es el liderar es servir, no es dominar, es dando a entender que es el ejemplo que se debe hacer. Entonces, nuestra vida diaria, ya sea como madres, como líderes, como esposas, debemos liderar con humildad, sirviendo con Uh-huh. amor, enseñando con ejemplo y no por imposición, porque esa imposición yo creo que es a todas nos llega al revés, ¿no? De que le impongan a uno algo, siempre el ser humano trata de, no lo voy a hacer, porque, digamos, esa rebeldía. En cambio, el amor, la humildad, invita a repetir, a copiar, a hacer las cosas que está haciendo. Qué rico hacer, mira cómo lo está haciendo, mira, se ve que le gusta lo que está haciendo, ¿no? Es increíble cómo cambia el concepto de líder el Señor Jesucristo. Entonces, después, en otro pasaje del versículo 18, dice, Jesús predice la traición de Judas. Entonces vamos a leer del 18 al 30, que es todo como Jesús anuncia esa traición que Judas le va a hacer. ¿Quién no quiere leer?
Ahí en el 13, del 13 al 18, no, del 18 al 30. ya. Sí, claro, en el capítulo 13, estamos En en el el Juan capítulo 13. 13, Sí, del sí, 18 al 13. eso sí. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién es elegido, más para que cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta el 30. Hasta el 30. Ah, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu, declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hice señas, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió a Jesús, a quien dio yo el pan mojado, aquel es, y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, al hijo de Simón, y después del bocado, no, a quien he mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, ¿qué les dice eso? ¿Qué mensaje les deja? Pues ¿Cómo lo que sus... se habló al principio, ¿no? Que él ya sabía de antemano que iba a ser arrestado, traicionado, y no el tema ahí del traidor y la sabiduría del Señor se anticipó a los acontecimientos del futuro. Y aún así los discípulos andaban con él y estaban ciegos espiritualmente, aún no entendían cuando el Señor hablaba. Pero me gusta ahí cuando dice que él hizo esto para reconfirmar cuando acontezca ya su resurrección. Por eso fue que habló de esa manera a ellos, a los discípulos. Sí. Eso reconfirmó cuando él resucitó, él es el elegido, el enviado por Dios, reconfirmado. No hay duda. Amén. Y dice que para que se cumpliera la escritura, ¿no? Entonces el plan soberano de Dios estaba ahí, plasmado en todo, en cada acontecimiento. O sea, no hubo Sí, algo que uno dijera, no, este pedacito fue que, uy, ¿qué pasó? Se sí. descuidó el Señor. No, o sea, cada cosa, así como los discípulos fueron escogidos, Judas también fue escogido para cumplir ese propósito ¿Mm? específico. Increíble, ¿no? Mm. Increíble. Cada uno tiene un Increíble. propósito y lo cumple. Se lo cumple porque ese era el plan de Dios. Así tenía que suceder de esa manera. O Está de la es, manera que el Señor le hablaba a Judas Iscariote. Por ejemplo, lo que dice ahí en el capítulo último del 27, lo tengo aquí en rojo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oh my God. sí, sí, hazlo ya. Y Jesús se angustió. Mira que en el versículo 21 dice, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense. Es todo, cómo sabe uno qué es lo que le va a pasar y manejar ese equilibrio, manejar esa tranquilidad, esa paz, porque sabe que al final es mucho mejor que todo lo que está pasando, pero es para el bien, para
cumplirse la palabra de Dios, para glorificar a Dios por el motivo que Él está ahí. Se va a cumplir el objetivo que Dios tenía para con Él, ¿no? Entonces, Jesús sabía el dolor que venía, pero lo enfrentó con obediencia. Es ahí una de las cosas que nos enseña el Señor es eso, la obediencia. Pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, cómo manejar esa prudencia, esa discreción, con qué integridad, con qué elegancia. Yo no sé qué cara le haría a Judas, pero él dice, al principio dice que los amó hasta el final. O sea, en él no hay cara de odio, no hay cara de resentimiento. No, él seguía amando a Judas. Ese es otra cosa, otro comportamiento de Jesús que es contrario a la naturaleza humana de uno. Pues que si uno sabe que alguien lo va a traicionar y está comiendo al lado de uno qué cara le hace. En cambio Jesús dice, los amé hasta el final lo vio con cara de amor, hasta el final, y al final le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, o sea, y el otro se va levantando y se va yendo. No hiciste traidor aquí, no dijo nada, simplemente es un proceso, es algo que ya estaba planeado. Entonces aquí, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? Dios sabe cuándo otros nos traicionan y podemos confiar en que Él sigue teniendo el control, de que nosotras también podemos ser traicionadas. ¿Y cómo manejamos esa traición? ¿Cómo manejamos nosotras ese quiebre con otras personas? Pero Dios No, va imagínese. pero Dios tiene un propósito para cada cosa, sino que nosotros no, la diferencia es que nosotros no sabemos qué va a pasar. Jesús sí sabía qué iba a pasar. Pero entonces es aprender de Jesús el comportamiento de Él, saber que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que está sucediendo en nuestra vida y que cuando Él dice que mi venganza no es la tuya, sino la mía, cuando Él dice que Él pelea mis batallas, que Él me defiende, o sea, ahí me da cierta tranquilidad y de amar a nuestro enemigo, de ser ese mandamiento que Dios dice de amen a sus enemigos. Es muy fácil amar a sus amigos, pero es muy difícil amar al enemigo que te está metiendo el cuchillo por detrás. Entonces, ahí es donde se cumple eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estoy mirando? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Lo sigo tratando de la misma manera o qué hago? No, se lo entrego al Señor, el Señor sabrá qué va a hacer con él, cómo toma el control de esa situación y yo sigo ese comportamiento como el del Señor Jesucristo, sigo comiendo, le paso el pancito así mojadito y se lo doy y sigo sonriendo con él, o sea, es increíble, o sea, ver el comportamiento del ser humano frente al comportamiento de Jesús, cómo contrasta, cómo es de diferente y cómo Él nos enseña a ser como es Él. ¿Qué opinan? Es cierto, que es cierto. El Señor nos dio ejemplo de obediencia, de humildad. Pero a mí me llama la atención el 20 también, donde dice, les aseguro que el que acepta al que yo envío, me acepta a mí. Y el que me acepta a mí, acepta al que me envió. Claro, Ahí es una sana doctrina, es donde la gente se confunde y el Señor lo habla muy claro aquí, claro, que hablando el del que acepta al Padre. Padre acepta al Hijo, sí. Está hablando del Padre, está hablando de Él, porque todavía no lo aceptaban a Él. Aceptaban a Dios, los judíos aceptaban a Dios, pero no aceptaban
a Jesús como hijo de Dios. Entonces todavía estaban viendo Señor, perdónanos. si era o no era, si confiaban o no confiaban. Y en el 22, del 22 al 30, Jesús señala a Judas ya como el traidor, pero lo hace con respeto y sin humillarlo públicamente. ¿Se dan cuenta que no aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato? Le contestó Jesús, o sea, de una manera muy respetuosa, muy discreta, muy Diplomático. y muy diplomático, ¿no? No, ese que está ahí es un traidor, no, es de Ay, una, o sea, a mí me la fascina, calma. esto de Juan, a mí me fascina es ver el comportamiento del Señor Jesucristo porque nos ha enseñado mucho acerca de su actitud, o sea, si ustedes se imaginan esa escena, los discípulos, él sentado, el Judas allá mirándolo de frente, ¿cómo sería la mirada? ¿Cómo sería? ¿Y quién es este? ¿O quién es? Dice, ¿no? Entonces, no, es aquel a quien yo le dé ese pedazo de pan y todo el mundo como mirando a quién le va a dar el pedazo de pan. Es increíble, o sea, ver cómo el Señor es un Señor elegante, Hasta eso lo hizo con amor. con Hasta amor, eso lo hizo con amor, Sí, porque no lo hizo quedar mal, no lo hizo no lo quedar mal, ridiculizó, no lo no lo humilló delante de señaló, la gente. ¿no? Algo tan natural en el Señor de decir, eh, esto va a pasar, porque tiene que Sí, pasar, porque sí, tenía que pasar. sí. Pero algo Mi- muy, el Señor hace todo de una manera tan extraordinaria que Él nunca ridiculiza a nadie ni ridiculizó a nadie. Es más, Él nos enseña que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque Amén, sí, más adelante. a través del perdón es que nosotros sabemos que vamos a ser sanos en nuestro espíritu, en nuestro ser, en todas nuestras áreas de nuestra vida. La parte del perdón a mí es de las más importantes que yo he podido leer a través de la palabra. El perdón todo lo puede, el perdón sana corazones, el perdón ayuda, el perdón es una de las causales por las cuales el mundo se está muriendo, porque no quieren perdonar, no quieren reconocer, no reconocemos de pronto tantas cosas que tenemos que reconocer, pero el Señor tan lindo, Él siempre como con ese amor, con esa dulzura que le habla a uno, como que me va a entregar y miren, y le estoy remojando el pancito todavía bien rico ahí con vinito y venga, mijito, cómaselo y no lo ridiculizó. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, no parecernos a la gente que le gusta hacer esas cosas constantemente con otras personas, hacerlas quedar mal, hablar cosas que no tienen que hacer. Yo digo que tenemos el arma más poderosa, la La oración. lengua. Sí, No, la oración. Orar por quien habla de nosotros. Orar por las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. amén. Cuando nosotros sabemos que alguien dice alguna cosa, ay, Señor, bendícelo. ¿Y qué vamos a hacer? Perdonarlo, Señor. Y yo sé Mm, que después esa persona, el corazón por ahí ya como que se le regulle y cambia. sí, Porque yo he visto personas que han cambiado a través de la oración. Entonces amén. Jesús nos enseña que tenemos que ir suavecito, pero no siendo como esas ovejitas que vamos, ¿no? Pero Ujú. sabiendo que hay un lobo, pero que tenemos que Astutas, aprendernos astutas, mansitas y astutas, sí. mansitas y astutas, pero no creyendo que ellos sepan que nosotros no sabemos porque ya sabemos la verdad. Amén. Así es que hay Y que mira, trabajar. escribía yo eso, que aun cuando Jesús sabía quién era Judas, le dio amor y dignidad hasta el final. O sea, ve Exacto. y haz lo que tengas que hacer. O sea, ni lo Ujú. insultó, ni lo echó, ni le dijo, Ni los usted no, maltrató. usted no va a comer más pan, usted qué creyó que me va a traicionar y también va a comer pan, no olvídese. No, o sea, eso no. Entonces, él sabía quién era y cómo lo trató de bien. Nosotras también podemos actuar con dignidad y gracia
incluso cuando somos heridas. O sea, cuando nos hieren, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra reacción? Y no estamos llamadas a la venganza, sino al perdón y al discernimiento. Exacto. Al Eso es. discernimiento, orar, Señor, ¿para qué es esto? ¿Tú por qué me mandaste esto? Esto es por algo, esto es porque tengo que aprender algo, esto es porque, muéstrame la razón, la causa para que yo haya tenido que sufrir de esta manera. Entonces, Yo todo pienso, tiene un propósito. sí, Ujú. yo pienso también, ahí puedo ver en la crianza de los padres que le dieron en la casa, ¿sí me entiende? Ujú. Los padres hicieron un muy buen trabajo. En esa familia hubo temor de Dios. Yo sé que el Señor Jesús pues es Dios, pero también hombre, en la parte humana. Él, su madre, sus padres hicieron muy buen trabajo en la casa con él también. Pero mira, hay cosas que se enseñan por el comportamiento, ¿no? Que los Ujú. hijos repiten lo que hacen los papás, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer, solamente Amén. Dios. En el corazón de cada ser humano hay un espacio donde solo Dios puede estar ahí y es el que cambia el corazón. Por Oh, sí. más de que uno le enseñe al niño y uno quiera y haga planas y 200 veces escriba esto hasta que va a grabar ahí por ahí. Pero Dios hace así y cambia corazones. Oh, sí, sí, sí. ¿Mm? Ujú. Entonces, sí, el niño puede verlo a uno y uno ser ejemplo de rectitud, de integridad, de verdad, de no digas mentiras, pero Dios es el único que cambia corazones. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver ya el último pasaje que es Jesús predice la negación de Pedro del 31 al 38. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo puedo. Oh, qué Claro. bueno. Erika, lee tan bonito la paisa. Agre. Ay, no. Qué Gracias, lindo. Aquí, entre, gracias. entre Extraño. tolimenses, paisas y bogotanos estamos aquí. Eso aquí hay de todo. Bayunos. Y Y bayunos. bayunos, sí. Oye, ve. No, mira, ve. No es Mira, oye, No, ve, mira, mira, ve. la bayuna, la caleña, Mira, las la bayuna caleñas son como contestó. las flores, véala. Tan ¿Qué tal que lindas. la Biblia se escribiera en bayuno? en diferentes acentos, imaginan. Sí, el No, pues Señor así mirar, sería chéverísimo. No, pues qué tal Jesús. Ve, mira, alcanzame el pancito por ahí, ¿oíste? Mira, Sí. ve, Judas, haz lo que vos tengas que hacer, ¿oíste? Pásame, tráeme el café con pan. Porque no es pan, sino pan. Pam, el ¡Pam! pam. y que el Y Señor le dé una ciertamente les dirección, Pan de aseguro, ¿oíste bono. que? la dirección bayuna. Mira, vos me vas a traicionar, ¿oíste? Vos me vas a Vos traicionar. me vas a traicionar, Ay, ¿oíste? Señor. Ay, no. Ay, no, muy Ay, feo. Ay, no. ay, no. No, ¿cuál feo? Ay, Bien no. bonito. Habla el país, habla la panza. Ay, ¿Qué no, tal Jesús Carolina, por Paisa? favor. Y habla los bayunos, no se siente regañado. Mira, yo te No, voy a esos son decir los una cosa. santanderianos. Peor, eso es Solo una bueno. juetera. Es una juetera. Los Y santanderianos se si sienten uno fuera regañado. tolimense, si fuera Y si fuera tolimense, tolimense. ay, Cantadito, cantadito. Ole, cantadito. ¿Sí? ole, pues vaya y recoge eso. Por favor, tolimense, toca ya. Ay, Dios. Bueno, Erika, por ahora Bueno, vamos ¿quién, a hacerlo Erika, es en la que va a leer o paisa. quién va a leer? Por ahora lo vamos a leer en paisa. en Lista, paisas. paisa, pues. Jesús predice la negación de Pedro. Dios. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán
Y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió, ¿tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Wow. Ese es otro, ¿no, Pedro? Contundente. Otro personaje. Y El nos típico amó sanguíneo, hasta el final. sanguíneo, Ah, sanguíneo. Pedrito, Pedrito. y sí, y uno ve el amor Pedro Piedra, de Pedro Jesús Piedra. con esa paciencia, esa nobleza, sabiendo cómo es Pedro, cómo es Judas, cómo es cada uno y los acepta como son, hasta el final. Los amó hasta el final. Entonces, ¿qué les dice este pasaje de Pedro? Pero ahora que estábamos hablando de eso, de la humildad, del Ujú, corazón del Señor y todo esto, sí, y la reflexión que acabas de dar de que nosotros pues tenemos que imitar al Señor Jesús y estas son situaciones que yo creo que se nos presentan a diario. Sabemos que hay personas difíciles a nuestro alrededor. Y no es casualidad que justo con esas personas difíciles muchas veces el Señor nos pone ese sentir como que, hey, no, es que es con ella, y uno es como con la ujú, pataleta, ay, no, Señor, pero ¿por qué? ¿Pero por qué justo con ella? Pero uno teniendo el Espíritu Santo de Dios, uno sabe que lo que hay que hacer es obedecer y uno piensa, o por lo menos nosotras, yo sé que pensamos, bueno, Señor, ¿qué harías tú? Pues amar a esa persona independientemente de cómo es. Y sí, es difícil, pero ujú, ese es nuestro llamado, es amarnos los unos a los otros independientemente de cómo seamos. Es el segundo mandamiento más importante. Y ujú, es muy complejo, sí, es muy complejo todos los días, pero pues si a nuestro Señor le agrada y Dios hace tanto por nosotros, como no nosotros esforzarnos por eso que ujú, aunque nos cueste mucho, en realidad es mínimo. ujú, ujú. Y, y se han preguntado por qué nos cuesta tanto. Porque nosotros también somos difíciles, igual que los que Ujú, están aquí con exacto. ustedes. Y tenemos orgullo. Por dos. Cuando a uno se le hace difícil, ¿verdad? Es porque tenemos orgullo. Todos tenemos orgullo en diferentes grados, unos muy poquito, otros más y todo, pero orgullo es orgullo y entonces por eso nos cuesta, que nos cuesta dar el brazo a torcer, nos cuesta ir Ajá. a decirle, a aceptar a la persona como es y además porque esas personas que decía Erika, que justo le tocan a unas personas difíciles, es porque nosotros también tenemos de eso mismo, sino que no nos damos cuenta. Eso. Esas personas son espejo para nosotros. Entonces, como no nos gusta confrontarnos, que nos creemos que estamos bien, cuando vemos así que esa persona me es fastidiosa o me molesta por alguna cosa o algo, de todo, empiece a hilar delgadito, delgadito, delgadito y empiece a hacerse un autoanálisis y verá que uno dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo así que yo también soy de esas igual? ¿Tengo eso mismo? No. Y entonces mi hijita trabaje primero y entonces cuando ya empieza uno a trabajar en uno, empieza a aceptar a la otra persona. Claro, así es. Ahí entiende uno lo de la viga en el ojo y la Ay, pajita en el sí. ojo ajeno. Así Ajá. es. Siempre, Así y es. eso es algo que yo lo tengo, pero bien claro, cuando hay algo que me molesta, me incomoda de alguien, ese es el espejo, ese es el Sí. espejo. Y en cambio, por ejemplo, ahora que estamos leyendo que el Señor Jesús lavándole los pies a Judas, sabiendo que Judas era el que lo iba a entregar, y todo, yo decía, "Ay, ¿qué tal que eso le pasara a uno que uno, sabiendo que esa persona le va a hacer tanto daño y entonces uno Lavándole los tenga pies, que ir a lavarle los imagínate. pies? ¿Cómo sería la reacción de uno? No, yo estaba pensando en eso, yo digo, ¿será que yo lo haría o no? Pues sí, pues cierto, o sea, son situaciones en las que uno se tiene que Ajá. poner. Bueno, pues para quienes somos padres, yo creo que hemos experimentado eso, ¿cierto? Hemos lavado los pies de los hijos que nos han herido,
o sea, no hay nadie que lo pueda herir a uno más Que profundamente los Que que los Ay, hijos, sí. Sí, claro. Y el amor de una madre, de un padre, eso es, mejor dicho, perdonan no hay, absolutamente todo de los hijos. todo lo Y perdona. lo mejor de todo es que no tienen memoria, porque después el hijo tráfuga que la ha tratado mal y de todo es bien grosero, Sí, viene, ay mamá, qué tal y tal cosa, ay, la mamá ahí mismo sale, da la sí, vida por el hijo, y sí, Sí, mijito, claro. y se le olvida, no sí, recuerda todo lo malo que le hizo. Si es el eso es Señor, verdad, mira, eso es perdonador. verdad. Ujú. Ujú. Exacto, Muy buen ese, ejemplo, ese es muy buen ejemplo. O sea, ujú, amar a las personas como si fueran nuestros hijos, o sea, sería así una es. cosa Sería, completamente diferente, sino ujú, que como las vemos ajenas a nosotros, entonces no, el Mm. amor no es tan fuerte. Y él cuando dice, amen los unos a los otros como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, pero uno no da la vida por otro, por el hijo sí, no es sino que le Claro. pase algo al hijo y ahí mismo. ¿Y sí, qué si es otra persona? ¿Darías la Talón de vida? Aquiles. Mm, ujú, ese- se pone uno a pensar y dice, muy buen ejemplo ese del amor de los padres, ujú, porque si es un amor totalmente incondicional, totalmente Ágape. eterno, para haga- siempre, perdonador, conciliador, o sea, de todo. Y así debería ser con todas las demás cosas. Y uno no lo ve así, uno ve el amor filial, ¿no? Es un amor filial que bueno, de una u otra manera fallamos y todo, sí, pero ese amor ágape lo tenemos con todas las personas. En un Ujú. momento uno tiene que reaccionar y hacer, meterse eso en la cabeza y hacer esa terapia, ¿sí me entiende? En estos días precisamente pasaba por eso, me estaba yo eh, 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 mentalizando Ujú, aquí sola de que, bueno, alrededor cuando uno sale, el ambiente es pesado, con extraños, el tráfico, las tiendas, la gente es, o sea, se mete con uno absurdamente en las calles, ¿o sí? ujú, Y uno dice, bueno, uno tiene que mirarlo con ojos de amor, ¿por qué no? Si lo dice la palabra, tenemos que aplicarlo. ujú. Hoy salen a ofenderme a alguien y Dios te bendiga. Y no caer en las manos del chamuco, ¿me entiende? Porque el plan del enemigo es llevarle la contraria a Dios Ajá, y que nosotros nos amistemos con Dios. ¿Usted no cree que Dios se pone triste cada vez que uno no le obedece? claro, claro, claro. claro. Entonces, tenemos que obedecerle. Que si el Señor dijo eso, ponerlo en práctica. Es algo que uno se tiene que mentalizar. Y cuando uno se mentaliza, uno lo lleva a la práctica y se rinde al Señor cada día, aunque le cueste, porque si llevamos 30 años en el Evangelio y 30 años costándonos todavía, no estamos en nada. Sí, Llega el sí, momento que uno tiene que aterrizar y tiene que tomar la palabra de Dios en serio. sí, tomar la decisión de Sí, seguirlo. Ade- Ujú, Además, tener obedecer. uno esa conciencia de, o sea, en nosotras mora el Espíritu Santo. Y Él Ujú. es el que me da la capacidad, él es el que me capacita para amar, para perdonar, para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Entonces, no soy yo proponiéndome, ni esforzándome, ni obligándome, no, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde acudo yo? Si yo veo que hay un momento de efervescencia y calor, ¿a quién debo acudir? A Él, porque yo no puedo, a mí mi carne se salta y mejor dicho, yo quiero hacer de todo, pero si yo acudo a Él, ¿qué pasa? Él me llena y me capacita para yo afrontar de la manera correcta, de la manera que Él quiere, porque no soy yo, es Él, es el Espíritu Santo a través de mi vida. Entonces, es ese tener esa conciencia. O sea, yo miro a un lado, miro al otro y no hay nadie, pero si miro arriba, ahí está Dios siempre. Entonces, claro. y dentro de mí está Dios, está el Espíritu Santo, que es el que me lleva finalmente, ¿cierto? A Ujú. vivir en la santidad que Dios quiere que yo viva. Amén. El morir para que crezca Él, el Así que se es. note más Él y menos yo, el estar Claro. Mira más cubierta. que, mira que nosotros
Cuando tenemos el Espíritu Santo, mora en nosotros el amor en su totalidad, porque el Espíritu Santo nos da tanto el querer como el hacer, lo que tenemos que hacer. El amor todo lo puede. El amor como una mamá, como decía Rocío ahora, la mamá es a través del amor que perdona a ese hijo. Porque eso dice, si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor todo lo puede. El amor todo lo perdona. El amor no guarda rencor. El amor es tan perfecto que echa fuera el temor, el miedo, todo. Por eso esa parte es la que, pues, cada una de nosotras tenemos que trabajar a través del amor. El amor todo lo Pero disculpa. mira que estás Y- describiendo a Dios. O sea, Sí, lo que sí, estás es diciendo es ese, todos los es atributos de Dios, todos los que es atributos lo de que Él. tenemos nosotros que Es incorporar en nuestro corazón para que desarrollar, nosotros no sí, más. Señor, sal tú, yo no quiero más, yo quiero tu Santo Espíritu, la es, llenura de tu Santo Espíritu y habla tú por mí, actúa tú por mí y yo quiero morir. Y Él va actuando, Él va haciendo, pero es disponer nuestro corazón para hacerlo, porque nosotras también tenemos que hacer algo, que es depender ¿Qué? completamente, depender. Yo depender de Él. dependo de ti, yo dependo de ti. Yo quiero tu palabra. Y en la medida que nosotros conozcamos la palabra de Dios, tengamos la llenura del Espíritu Santo, estemos en oración constante, vamos a ver que nuestro carácter va a ser distinto. Eh, ya no va a ser tan, ¿cómo se llama eso? Ay, se me fue la palabra. Cuando uno responde impulsivamente, reacción, de reaccionar instintivamente, impulsivamente, sino de ser más pausada, más sabia, ¿no? Porque el Señor con su palabra y lo que hablábamos la semana pasada de la sabiduría de Dios es eso, el Sí, temor de Dios. Él el nos temor da de la Dios. sabiduría que nos calla la boca. O sea, muchas veces hasta, y yo iba a decir algo, pero se me enredó la lengua, no pude decir nada. No, porque es que el Señor te cayó, o sea, me dieron unas ganas de ir al baño en ese momento, porque el Señor te mandó para allá, así que cállese. Entonces son cosas que el Señor hace en uno que de otra manera yo hubiera actuado de una manera impulsiva, yo hubiera dicho cosas imprudentes, había cosas, entonces deja de ser uno para que el Espíritu Santo fluya. Y Así Y otra cosa, hermanas, aquí, por ejemplo, yo me pongo a ver, yo misma hablo con Patricia, ¿sí me entiende? A veces sola y medito toda la palabra del Señor y digo aquí, ¿no cree Patricia que debemos ser obedientes y agradarle al Señor? Y aunque nos cueste orar, levantarnos a orar, aunque nos cueste leer la palabra, meditar, apartarnos para con el Señor, tenemos que hacerlo, porque es un ejercicio que lo pones en práctica, que funciona, porque están pasando tiempos duros y más nos vale estar cerca de la mano de Dios, sino cómo vamos a llegar a pedir o sea, sí podemos, pero yo digo mucho mejor si estamos en paz para con Dios. Uno no sabe el futuro, uno no sabe las adversidades nuestras, de nuestros familiares en cualquier momento. Y qué lindo uno estar preparado, estar en paz para con Dios, ¿cierto? Ya tener esa amistad eh, eh, arreglada por delante para con el Señor y ir libremente a darle quejas al Señor o dejarle nuestras preocupaciones en sus manos amén. para que Ujú. nuestras oraciones sean escuchadas y los milagros sucedan pronto, no sé, digo yo. Sí. Ahorita yo pueda que tenga paz y tranquilidad, pero los tiempos de tribulaciones llegan. Entonces yo digo, ay Dios mío, más adelante Ahí no vas a conocemos el estar futuro. preparada. Es que el Exacto. hecho de que nosotras estemos estudiando, hagamos discipulados, oremos, estemos en alabanza, en adoración, en ayuno, en constante, permanente comunión con Él, es una preparación que Dios nos da para momentos en que vamos a pasar
por las aguas, vamos a pasar por el fuego, pero ya va a ser diferente. O sea, nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, va a ser muy diferente porque vamos a estar de la mano de Él y nuestro corazón va a estar más fortalecido que si no estamos preparadas. Que si no estamos preparadas nos cogió de sorpresa y cómo así nos movió el piso. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, ¿en dónde pusiste tu fundamento? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque cualquier movimiento, cualquier tormenta, cualquier tempestad, huracán, se te fue toda tu vida al piso o pusiste tu fundamento sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Entonces no te movió, se movieron las cosas, cambiaron muchas, pero mi vida está con Jesucristo, entonces estoy firme en él. Y esa es la diferencia, pero es la preparación que Dios nos está haciendo en este tiempo para que nosotras tomemos esa firmeza de nuestro llamado, de nuestra identidad, de quienes somos como hijas de Dios. Nos va a coger completamente diferentes. Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que todos tenemos miedo a las pruebas. El que diga que no tiene miedo dice una mentira. Pero hay una diferencia, que cuando uno tiene a Dios en el corazón, cuando Dios vive en la vida de uno y el Espíritu Santo mora en nosotros, las pruebas que el Señor nos da es para tener esa fortaleza en ese momento. Él nos da las pruebas para ver cómo nosotros las recibimos, cómo nosotros actuamos. Las pruebas son necesarias en la vida de toda persona. Si a mí no me duele la cabeza, yo no voy a considerar a otra persona que le duela su cabeza, y las pruebas son necesarias para que nosotros nos levantemos ante esa prueba en oración, en dependencia del Señor, en orarle a Él, para que Él nos ayude a seguir adelante. Las pruebas no son fáciles, pero cuando uno se las entrega al Señor, cuando uno cree completamente en el Señor, que sea tu voluntad, Señor. Eres tú, Señor, el que me ayuda en ese momento de prueba, puedas económicas, físicas, materiales, espirituales, qué sé yo, diferentes. Entonces es como entregarle todo al Señor y yo voy a quedar livianita. ¿Por qué? Porque Él es el que está haciendo y Él ve mi corazón y conoce mi corazón. Porque de verdad que las pruebas existen y de qué manera. Y yo le doy gracias al Señor por todas las pruebas que ha puesto en mi vida, porque cada prueba que Él ha puesto en mi vida la he recibido de la mejor manera, no porque a mí, por qué me pasa, no, ¿para qué está pasando esto? Porque Él está tratando no solamente con la persona, sino está tratando con el problema de la persona para ayudárselo a solucionar y para que seamos testimonios de vida, porque para eso es que nosotros estamos, para ser testimonios del Señor. Entonces, si tengo una prueba, ay, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a...? No, Señor, eres tú el que me ayudas. Eres tú, Señor, yo dependo de ti. A mí me encanta ese Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Saber uno que nosotros, a pesar de las pruebas y las dificultades, uno no lamentarse, sino decirle gracias, Señor, por esta prueba, porque algo está haciendo. El Señor está haciendo algo grande. ¿Para qué? Para que nosotras testimoniemos, para que nosotros contemos los testimonios, y Él permite eso en la vida de cada una de nosotras. Entonces ahí es saber entregarle todo al Señor y Él nos levanta, nos da nuevas fuerzas y no preocuparnos por la prueba, sino irnos a evangelizar, hablarle a otros de que el Señor vive, existe y está, y hacer intercesión por otras personas que de pronto están agonizando. Entonces, es como un proceso que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, porque nos concentramos en el problema, nos concentramos en la situación. Nosotras no podemos solucionar nada. Todo lo soluciona Dios, nadie más. Sí, esa es la gloria de Dios. O sea, todo el final de nuestra vida es mostrar la gloria de Dios en nuestro corazón, en cómo Él
se manifiesta, se expresa y todo. Y Jesús, pues, él dice ahí, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo. Llegó el Amén. momento, era el momento de la cruz. Era el momento. Entonces, a veces lo que parece pérdida es en realidad Es el una plan de ganancia. Dios para glorificarse en nuestras vidas. Ajá. Y no todo lo doloroso es malo, Mm, porque puede ser redención. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que iba a pasar ese dolor, ese sufrimiento, esa humillación, bofetadas, Sí, escupidas, la corona de Maltrato. espinas, maltrato. sí. Todo ese Puñetazos. dolor era para glorificar el nombre de Dios. Por Entonces, Amén. amor a ti y a mí. por amor a nosotros. ¿Y dónde Gracias, está Señor. ahora? ¿Y dónde está ahora? Entonces, Glorificado. no todo lo doloroso es malo, tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Además que el Señor, o sea, el principal interés del Señor es que nosotros modelemos el carácter de Cristo, o sea, Él está desarrollando en nosotros el carácter de Cristo, entonces Yes. Él sabe qué necesitamos, sabe qué cosas Ujú. es necesario que vengan a nuestra vida para poder moldearnos, Señor. Amén. ¿cierto? En Nacerme nuevo. mansedumbre, en humildad, o sea, en cada área de nuestra vida. Él sabe Amén. de qué tenemos Uy, necesidad. sí. Entonces, Como nos cogió. hay momentos en que Él dice, no, aquí necesitamos trabajar esto. Ujú. Y Sí. vienen Amén. cosas a la vida de uno donde uno sabe, o sea, todo esto Dios lo está permitiendo, moldeando mi carácter para que yo pueda, Amén. pues Él dice que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, entonces, pues, ¿cierto? O Amén. sea, se trata es de eso, Sí. ¿sí? Amén. Finalmente se trata es Por, de eso. por eso es absurdo uno compararse con otra persona, porque uno Ujú. es único, único. Único, La vida de irrepetible. uno es única. Nadie ha vivido lo que yo he vivido, nadie ha sentido lo que yo he sentido. Ah, Nadie, por más hermanos que tengan, nos pasó lo mismo, pero ninguno lo sintió de la misma No, manera. Entonces, de la misma somos manera. distintos. Entonces, Dios en mi corazón es único. Entonces, el propósito que tiene Dios conmigo es especial, como es el Especial. de Rocío, como es el de Luz Estela, como es el de Heidi, el de Erika, el de todas, Patricia, todas. Estamos aquí reunidas, todas. Tiene un único propósito y Propósito. es moldear nuestro corazón. Moldear nuestro Pero carácter. solo Él conoce qué es lo que tú necesitas, qué es lo que te hace falta, por qué lado es que Así es. tiene que moldearse. Gracias, Señor. Claro, eso es lo fascinante del Señor. Mm, pero pues yo les quiero contar un testimonio si hay tiempo, volviendo al tema de que el Señor conoce nuestro futuro y nos prepara y qué tal nuestra vida sin Él para las luchas que vienen. Una vez yo perdí hace años, décadas atrás, a mi hermano, yo estaba viendo ya acá y es duro, uno ya tan lejos y lo llaman para darle esa noticia tan fea. Y de verdad, cuando mi tía me dejó el mensaje cuando esas máquinas contestadoras de antes, de antiguas, y que su hermano se murió, y yo que relacioné la visión que había tenido hacía 2 semanas antes, cuando mi hermano lo vi entrar al cielo. Todo fue una imagen divina. Pues en el momento que yo soñé eso, que el Señor me lo permitió, yo pues no sabía nada, quedé aterrada, pero cuando me dicen mi hermano murió, el golpe fue duro, muy duro, porque pues yo la amaba a él mucho, pero pues el dolor era como un golpe cuando cae y es amortiguado, ¿sí me entiende? Como en una espuma, cuando una persona cae encima. Fue más fácil, porque el Señor ya me había preparado con anterioridad para ese dolor tan grande de esa noticia tan fea. Y así es el Señor nos prepara para tiempos difíciles de una u otra manera para que no suframos. Sí. Y esto del mensaje de un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Así
como otra vez como el ejemplo, ¿no? Así como yo los he amado, no es a la manera de ustedes, así como yo los he amado. ¿Y cómo me ha Wow. amado Jesús? ¿Cómo me ha amado? ¿Cómo te ha amado? Incondicionalmente, incondicionalmente. Con todo el amor. ¿Mm? Ese es el perfecto amor Ajá. del Sí. Señor. No es un amor emocional, es un No. amor sacrificial, es el amor que perdona, es el amor que sirve, es el amor que da, es el amor que, el del Señor. Entonces, ¿cuál es la señal de una verdadera mujer cristiana? No es El cuánto amor. sabe, sino cuánto El ama amor. como Ama. Cristo. El ¿Cuánto amor amas? todo. Mm. Estoy amando hacia mi familia, estoy amando hacia mis amigas, estoy amando así a quienes no me entienden, estoy amando así como estoy amando yo. Es como una pregunta así de reflexión. ¿Cómo está mi amor hacia las demás personas? Wow. Entonces, él predice ahí en los últimos versículos, Jesús predice que Pedro lo negará del 36 al Ah, sí, 38. sí, sí. ¿Y a dónde va, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Mentiroso. Tú darás la vida No, por eso no es mí. mentiroso, ese es, él lo Arrebatado. amaba. Lo que pasa es, ese es el típico, el temperamento eh, Sanguíneo, emocional. sanguíneo. El sanguíneo, no, o sea, de lo mismo que ama y de todo él quiere proteger, quiere estar ahí, de, no, señor, pero ¿cómo es así? Como de habitarle los sentimientos, Impulsivo. las cosas. ¿Cómo se le ocurre? No, yo por ti daría la vida, señor. De que él lo cree en ese momento, de que sí lo va a hacer. Liar. Pero ¿cuántas personas le dicen, ay, yo daría la vida por ti, recogería la luna, te la daría, cogería el sol, te llevaría al Everest, pasaría, Mentiroso. y hoy te voy a ver, pero si no llueve, ¿no? Porque si llueve, no. No la quería tanto porque no se mojó. Entonces, ese es el ser humano, o sea, es que también, sí, entonces, tú darías la vida por mí. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Wow, que le diga a uno Jesús eso, como así? Yo te voy a negar, no, imposible, eso no puede. Y tenga, Pues, ya. Sí, ¿quién no pues. ha llorado amargamente por esas cosas que uno, Señor, yo quiero esto y voy a hacer esto para ti y sí, voy y resulta que, bueno, yo no sé, pues, pero en mi experiencia personal ha sido así, he llorado amargamente por cosas que, cierto, que en el momento uno siente que sí, que lo quiero hacer y me va a comprometer Ajá, y por aquí y por allá, sí, y después sí, llora uno amargamente porque uno fue sincero, o sea, ese era el sentir de su corazón en exactamente. el momento, Exacto. pero realmente, o sea, ¿qué le deja ver a uno el Señor? Nuestra fragilidad y nuestra debilidad, separados de Él, nada podemos hacer. Esa es Sí, la amén, amén. Y Nada. en Eclesiastés está, ¿no? No prometas nada que no vas a cumplir. O sea, nada. Ujú. mejor quédate calladita, Señor. Y a mí me gusta, no, nada, no digan nada, no digan nada, Señor, sino porque uno es muy emocional, uno es muy Mm. impulsivo y en esas efusiones de amor y de todo, uno quisiera darle el mundo, todas las estrellas, la naturaleza, todo eso, pero no, no, no. eh, Vamos paulatinamente, vamos de una manera que podamos entender el comportamiento del Señor, podamos entender sus atributos y decirle al Señor, Señor, yo te amo, enséñame a amar como tú amas, porque yo no sé amar. O sea, esa es la verdad. O sea, Dios es amor y Dios nos muestra las características de su amor en 1 Corintios 3. Pero si yo voy a hacer esa lista, yo digo, wow, esto, aquí estoy Ajá. fallando. Entonces, enséñame, enséñame y Él te enseña,
pero con ejemplos. Y Él te enseña moldeándote. Y Él te enseña poniéndote pruebas. Es como la paciencia, como la amabilidad, la bondad, la humildad. ¿Cómo te enseña Él eso? Pues tiene que enseñarte es con el ejemplo. ¿Cómo vas a aprender paciencia si no practicas? Entonces te pones la fila más larga que haya en el banco para que tú no te Amén. desesperes ni Así te es. empieces a renegar de todo el mundo y los cajeros de aquí que no sirven y es que estos bancos son malísimos y no te estoy enseñando paciencia y Ay, uno, sí, ok, listo. trabajando esa parte. Y van 3 horas y yo todavía aquí metida en este cuarto, pero ¿qué le pasa? Entonces, que no querías que te enseñara paciencia. Esa es la manera de enseñarnos Él, con pruebas donde realmente verifique que tu comportamiento ha cambiado. O si no, ¿cómo vas a aprender? ¿Por teoría? Por teoría nadie aprende. O sea, eso es en acción, poniéndolo en acción. Y lo pone en acción y bueno, ¿fallamos o no fallamos? O pasamos la prueba. Así ¿Ustedes es. ya pasaron la prueba de la paciencia? No. Uy, duré en ese curso larguito, oiga. Haciendo el curso. No, ahí vamos, en ese No, curso si eso estaremos no, hasta el final de nuestros días en esta sí, porque cuando no es la fila en el banco, entonces es el tráfico o entonces es un documento, alguna cosa que uno necesita que llegue ya y nada que llega, o es otra cosa, o es que no salió todavía esto, que Ajá. qué pasa, que todavía no me dicen nada. O me puedes O, Entonces o hablar, todo la, es También. muy arregladito y de me todo puedes eso. recortar la historia que no tengo tiempo para que me eches de la primera, o sea, me ah, puedes acortar la Sí, historia y hablarme puedes más sacar un rapidito, por poquito más. favor. las O cuando me van a pagar, autorizaciones si le van a pagar a médicas uno. de la EPS apenas Ay, hay que no. explicarse. Eso es paciencia, ¿cómo nos está enseñando todo eso? Está Sí, enseñando que dice que Primera de Corintios 13, donde dice que no es jactancioso, no se ofende el amor, El fácilmente, amor. todo lo sí, puede. el amor, todo lo Primera de puede, todo Corintios lo 15. Paciente, perdona, Ahorita todo Estela lo lo dijo todo. perdona, Yo lo sí. dije todo. ¿sí? Entonces, Es Ah, paciente, el La- amor es paciente, el amor. benigno. no El amor es es envidioso, misericordioso. El amor no no tiene se, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Entonces, ya pasamos todas esas pruebas. Bueno, listo, ya estamos bien, ¿no? Pero nos falta, ¿qué nos falta? Pero aquí hay un detallito que me falta. Entonces, Sí, sí. todas esas cosas, Dios las va a poner a prueba, porque Ujú. esa prueba con nuestros seres humanos al lado, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con en la oficina, con el trabajo, cualquier, y tú no querías que te enseñara esto, ahí está. Entonces aprende. Y cuando aprendemos, entonces ya pasamos esa prueba, entonces ya no Ya llega necesitamos otra. más esa. Ya llega llega otra. Llega otra. otra. Llega otra. Vamos Porque es de que prueba en Y ahí prueba. nosotros, vamos, ahí vamos, ahí vamos. nosotros nos vamos de esta tierra y aún nos quedan muchas cosas por Muchas cositas, aprender, entonces porque estamos sí, afilando. estamos en un proceso de pulimiento. Ujú. Ujú. De verdad que nos decimos, bueno, yo ya tengo esta parte ya solucionada, pero venga acá pues la otra. Y luego aparece otra, luego aparece otra, luego aparece otra. Entonces sí, el Señor está manejando nuestra vida y nuestro carácter y nos Amén, está exacto. formando cada día. Hay veces nos tiene que coger hasta con esa, ¿cómo es que se llama esa que uno se lima los Lija, lija, ¿Y con las uñas? lijita y Con nos saca los mazo. cueritos y los cueritos y mire que muchas veces de tanto sacarnos el cuerito nos queda una llaguita. sangre, saca Entonces el sangre. Señor permite tantas cosas en la vida de uno Amén. y bueno, pero todo lo que Él nos lo enseña con tanto amor que mejor dicho, tenemos que Amén. seguir puliéndonos, seguir trabajando. Mira el resultado de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó 3 veces, después resucitó el Señor y después se apareció a Pedro, que fue cuando le dijo, Pedro, ¿me amas?
te lo dijo 3 veces. 3 veces. Pedro, ¿me La amas? restauración. Entonces no termina de trabajar con nosotros. No, Y ya Pedro era otro, ya Pedrito ya era. Bueno, entonces no se trata de ser perfectas, sino de permanecer en Cristo, permanecer. aun cuando caigamos, porque Él nos levanta, Él siempre ofrece esa restauración, es Él el que nos restaura. Entonces, lo primero, el resumen es servir con humildad, ¿no? Que Jesús lavó los pies, nosotras debemos lavar corazones con amor, con paciencia y un servicio desinteresado. Lo segundo es aceptar la limpieza de Cristo. No podemos vivir en nuestra voluntad, necesitamos permitir que Él limpie nuestra alma, nuestra mente y nuestras emociones, porque si no tenemos esa limpieza de corazón, esa pureza de pensamiento, esa integridad en el comportamiento, no vamos a tener ese proceso de santidad como Él quiere. El tercero es amar incluso cuando duela, porque Judas estuvo con Jesús hasta el final y el amor no siempre va a ser correspondido, pero sí debe ser obediente. Amar a pesar de. El cuarto punto es vivir con propósito, incluso en el dolor. Jesús sabía lo que venía, pero no huyó. A veces Dios permite ese dolor para glorificarse en nosotras, y eso es lo que hemos visto. Y el quinto y sexto es, el quinto, el amor es la señal de madurez espiritual. Sin amor, todo lo demás es pura bulla, es puro ruido. Amar como Jesús es nuestro estándar, es nuestra base. Nosotros debemos amar como Jesús nos ama. Y lo último es la restauración es posible. Aun si fallamos, Jesús siempre está dispuesto a restaurarnos. Y no somos descartadas, somos redimidas. Eso es lo que saqué del estudio de hoy. ¿Ustedes qué Ay, opinan? qué lindo. Muy completo, muy Buenísimo. lindo, Todo lo hermoso, que hemos hermoso. hablado. Muy bonito, Bueno, ¿qué has de descubierto verdad. en este video? Esta es la prueba de hoy. Pero Tienen una ustedes prueba para con lija, escribir. una prueba con lijita. Entonces, eso es lo que hay que aplicar de este Juan 13, que me ha encantado también. El Juan También 13 muy lindo, muy nos lindo. enseña muchas cosas lindas. Bueno, ¿alguna otra opinión, alguna apunte que quieran dar? ¿Qué más quieren decir acerca de la... No, pues todo está dicho. Yo Sí, iba a yo decir creo que eso, ya. todo está dicho. Ya, ¿qué Todo más? Seguir está dicho. aprendiendo porque Ni más ni menos, ahí estamos, Todo en la está, podadora del Señor. todo está dicho. Todo está dicho. Entonces ya no somos hermanas, somos hijitas que no saben cómo hacer así.